Hay errores que no solo te cuestan una oportunidad. Te empujan a desaparecer de tu propia vida. Y lo más extraño de todo es que a veces ese error es exactamente lo que Dios necesitaba para poder usarte. Esta es la historia de Moisés. Pero sobre todo, es la historia de lo que Dios hace cuando todo se rompe. Moisés creció en el palacio más poderoso de la civilización más avanzada del mundo antiguo. Hijo adoptivo de la hija del faraón. Educado por los mejores maestros de Egipto. Con acceso a todo lo que el poder puede dar. Con un futuro que cualquiera hubiera querido. Pero hay algo que los cuadros de la escuela dominical nunca te explican sobre Moisés. Sabía que era hebreo. No era un secreto que descubrió de adulto. Lo sabía desde pequeño. Y vivía todos los días con esa fractura interna. Por fuera, príncipe de Egipto. Por dentro, esclavo que no debería estar ahí. Piensa en lo que es eso. Levantarte cada mañana. En el lugar equivocado. Comer en la mesa equivocada. Vestir la ropa equivocada. Tener el nombre equivocado. Y sonreír. Y funcionar. Y aparentar que todo está bien. Porque, ¿qué otra opción tenía? No podía ser hebreo en el palacio. No podía ser príncipe entre los esclavos. Era demasiado de un lado para el otro. Y demasiado poco de ambos para pertenecer. Esa fractura tiene un nombre hoy. La conocemos bien. Es la fractura de quien vive una vida que no termina de ser suya. La del que trabaja en un lugar donde no encaja pero no puede decirlo. La del que sonríe en familia, pero por dentro lleva años sintiéndose extraño. La del que tiene todo lo que debería hacerle feliz. Y aún así algo falla. Moisés lo cargó durante 40 años. En silencio. Funcionando. Aparentando. 40 años es mucho tiempo para cargar algo así. Y lo que ocurre cuando cargas demasiado tiempo. Algo que no has procesado. Es que tarde o temprano explota. No cuando quieres. No donde quieres. No como quieres. Solo explota. Y en el caso de Moisés. Explotó de la peor manera posible. En el momento más equivocado. Con las consecuencias más irreversibles. Pero aquí es donde la historia empieza a volverse interesante. Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Y lo mató. Así. Sin más. La mayoría lee esto como un acto de impulso. Un error de un segundo. Mala suerte mal gestionada. Pero no. Lo que pasó ese día no fue una decisión de un segundo. Fue la explosión de 40 años. 40 años de ver la injusticia. Desde dentro del palacio sin poder decir nada. 40 años de sentirse en el lugar equivocado. 40 años de una identidad que no terminaba de encajar en ninguno de los dos mundos. Un día lo vio. Miró a un lado. Miró al otro. No había nadie. Y actuó. Tus peores errores tampoco salen de la nada. Salen de algo que llevas tiempo cargando. Y que nunca terminaste de procesar. De una herida que nunca sanaste del todo. De una presión que fue acumulándose. En silencio durante meses o años. Hasta que encontró una salida. Moisés pensó que nadie lo había visto. Escondió el cuerpo en la arena. Y siguió con su vida. Pero al día siguiente volvió al mismo lugar. Y vio a dos hebreos peleando entre sí. Intentó intervenir. Y uno de ellos le dijo algo que le heló la sangre. ¿Quién te puso a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme?
¿Cómo mataste al egipcio? Lo sabían. ¿Y si lo sabían ellos? Lo sabía el faraón. Moisés huyó esa misma noche. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Al leer esta historia, Moisés no huyó solo del faraón. Huyó de sí mismo. Del príncipe que nunca fue del todo. Del hebreo que nunca pudo ser del todo. Del hombre que intentó arreglar algo. Con sus propias manos. Y lo destrozó todo. Hay un tipo de huida. Que no te lleva lejos del problema. Te lleva exactamente al lugar donde el problema puede resolverse. Y Moisés fue directo a ese lugar. El desierto. Pero lo que pasa después es lo que nadie te cuenta. Madián. Un lugar donde no había palacio. No había poder. No había identidad que defender. No había futuro visible. Solo arena. Silencio. Y ovejas. Moisés pasó 40 años ahí. 40 años. No 4. No 10. 40. Y lo que pasa con el desierto es que desde fuera parece que no pasa nada. Parece que tu vida está en pausa. Que mientras todo el mundo avanza, tú sigues en el mismo sitio. Que los que salieron después que tú ya llegaron antes. Que Dios se olvidó de ti. O que simplemente decidió que tú no eras para tanto. Pero lo que nadie te explica sobre el desierto es lo que desaparece ahí dentro. En el palacio Moisés tenía todo. Educación. Poder. Recursos. Conexiones. Pero también tenía algo que lo hacía completamente inútil. Para lo que Dios necesitaba de él. Tenía ego. La certeza silenciosa de que podía resolver los problemas con sus propias manos. La convicción de que si veía la injusticia, tenía el poder y el derecho de arreglarla. La arrogancia de quien nunca ha necesitado depender de nadie. Porque siempre tuvo todo. Y lo demostró matando a un egipcio. El palacio te da recursos. Pero también te da una ilusión de control. Que es exactamente lo opuesto de lo que necesitas para servir a Dios. El desierto se lo quitó todo. 40 años cuidando ovejas que no eran suyas. Sin reconocimiento. Sin audiencia. Sin resultados visibles. Aprendiendo a depender. Aprendiendo a esperar. Aprendiendo que el tiempo de Dios no se puede forzar. Y no se puede adelantar. Y hay algo más sobre las ovejas que la mayoría ignora. Parece el trabajo más irrelevante del mundo. Parece que Dios metió a Moisés ahí para que no hiciera nada importante. Pero no. Moisés aprendió en el desierto a guiar a criaturas que no entienden a dónde van. A buscarlas cuando se pierden. A conocer el terreno. Para saber dónde hay agua y dónde hay peligro. A tener paciencia con algo que no avanza tan rápido como tú quisieras. Años después. Iba a necesitar exactamente eso. No para guiar ovejas. Para guiar a 2 millones de personas. Por ese mismo desierto. Lo que te parece inútil ahora es el entrenamiento exacto para lo que viene después. El problema es que no puedes verlo desde dentro. Y aquí está el punto que más duele. Moisés no lo sabía. No tenía un plan escrito. No tenía una promesa visible. No tenía señales de que algo estaba pasando. No tenía a nadie que le dijera: aguanta, que en 20 años esto va a tener sentido. Solo tenía 40 años de silencio. Y aún así, Dios estaba ahí. No ausente. No distraído. No ocupado con gente más importante. Trabajando en lo que Moisés no podía ver.
Quitando lo que sobraba. Construyendo lo que faltaba. Preparando lo que nadie imaginaba. El desierto no es donde tu vida se detiene. Es donde deja de ser superficial. Un día normal. Moisés llevando las ovejas. Al otro lado del desierto. Como siempre. Como llevaba 40 años haciendo. 80 años de vida. 40 en el palacio. 40 en el desierto. Ya no esperaba nada. Y eso es importante. Más importante de lo que parece. No estaba en un retiro espiritual. No estaba orando con fervor especial. No estaba en un momento de búsqueda intensa. No estaba preparado para lo que iba a pasar. Estaba trabajando. Haciéndolo de siempre. En el lugar de siempre. Con las mismas ovejas de siempre. Y vio algo extraño. Una zarza que ardía. Pero no se consumía. Se acercó. Y ahí. En medio de la nada. En el lugar más ordinario de su vida más ordinaria. En el día más normal de sus 40 años de silencio. Dios habló. Y lo primero que dijo. Es una de las frases más brutales. De toda la Biblia. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Conozco sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos. 40 años de silencio. Y Dios dice. He visto. He oído. Conozco. No se había ido. No se había olvidado. No estaba ocupado con otras cosas. Estaba viendo cada golpe. Escuchando cada grito. Conociendo cada sufrimiento. Y había decidido actuar. Pero aquí está lo que nadie te explica. Sobre la zarza ardiente. Dios no apareció cuando Moisés estaba en su mejor momento. No apareció cuando Moisés lo estaba buscando. No apareció cuando Moisés se sentía listo. Apareció cuando Moisés había dejado de creer. Que él tenía que ser el que arreglara las cosas. A los 40 años. Moisés intentó liberar a su pueblo. Con sus propias manos. Mató a un egipcio. Fracasó. Huyó. A los 80. Dios le dijo. Ahora sí. No porque Moisés fuera más fuerte. No porque tuviera más recursos. No porque hubiera acumulado más méritos. Sino porque el hombre que llegó al desierto. Creyendo que podía solo. Ya no existía. Y los hombres vacíos de sí mismos. Son los únicos que Dios puede llenar de verdad. Ahora te puedo usar. Porque ya sabes que no puedes solo. Porque ya aprendiste a depender. Porque el ego del palacio ya no está. Ahora. Si estás en tu desierto ahora mismo. Si sientes que tu vida está en pausa. Mientras todo el mundo avanza. Si cometiste un error que te mandó. Al lugar donde nunca quisiste estar. Si llevas meses o años. Sin entender qué está pasando. Escucha esto. Dios no te abandonó en el desierto. Te llevó al desierto. Hay una diferencia brutal entre las dos cosas. Una es abandono. La otra es propósito. Y lo que está pasando ahí dentro. No es visible desde fuera. No se mide en logros. No se anuncia en ningún sitio. No tiene likes ni aplausos. Pero es real. Dios está quitando lo que sobra. Lo que te hace depender de ti mismo. En lugar de depender de Él. Lo que te hace creer que puedes controlar. Lo que nunca estuvo en tus manos. Lo que te hace pensar que si Dios no actúa tú. Entonces no actúa nadie. Y eso duele. Porque nadie quiere que le quiten cosas. Nadie pide 40 años de silencio. Nadie elige cuidar ovejas. Cuando creyó que iba a cambiar el mundo.
Pero Moisés no liberó a su pueblo desde el palacio. Lo liberó desde el desierto. Y la zarza ardiente no apareció en el momento más brillante de su vida. Apareció en el más ordinario. En un día normal. Haciendo lo de siempre. Sin esperar nada. Lo que significa que Dios no necesita que estés en tu mejor momento para hablarte. Solo necesita que estés presente. Con los ojos abiertos. Porque la zarza puede estar ardiendo ahora mismo. Y no verla. Porque estás demasiado ocupado. Lamentando que sigues en el desierto. Moisés tardó 80 años. En estar listo para lo que Dios tenía para él. 40 en el palacio aprendiendo el mundo. 40 en el desierto aprendiéndose a sí mismo. Y cuando salió del desierto. Ya no era el príncipe impulsivo. Que mató a un egipcio creyendo que podía solo. Era algo completamente distinto. Un hombre que sabía que no podía. Y que por eso podía con todo. Tu desierto no es tu castigo. Es el lugar donde Dios te está convirtiendo. En alguien capaz de cargar lo que viene después. No lo desperdicies lamentándote. No lo pases mirando lo que perdiste. No lo malgastes comparándote con los que siguen en el palacio. Porque el palacio forma hombres de éxito. El desierto forma hombres de propósito. Y solo uno de los dos cambia realmente algo en este mundo.